de desarrollo humano en Estados Unidos está en 10º lugar, muy por debajo de los países escandinavos. En el otro extremo, la estadística que Estados Unidos, en la que ha sobresalido, es la cantidad de gente que está en las cárceles en Estados Unidos, 10 veces más que cualquier otro país industrializado. Y otra métrica, uno pensaría que a medida que suben los ingresos de un americano, la gente va a gozar de la buena vida, pero no ha ocurrido eso tampoco. La cantidad de vida placentera ha disminuido. Más y más norteamericanos trabajan. Ahora, en una familia trabaja el esposo y trabaja la esposa. De manera que ganan más dinero, en cierta forma, trabajando más. Y las consecuencias para el tejido social no son tan positivas. Hay estudios recientes que preguntan cuántos norteamericanos comen junto con su familia. Y las cifras está aumentando las que comen solos, de manera que esto pues tiene un efecto adverso en la estructura social, y hay marcados contrastes con lo que ocurre en Estados Unidos comparado con lo que ocurre en Europa, sobre todo en los últimos 30 años. La cantidad de horas que se trabajan en Europa es mucho menor que la cantidad de horas que se trabajan en Estados Unidos. Muchos norteamericanos y europeos dicen que hay que ver el crecimiento del PBI de Estados Unidos, hay que imitar, pero no, el PBI no da las estadísticas correctas. El resultado de todas estas observaciones es que hay una demanda cada vez mayor por un nuevo modelo económico. Hay quienes sugieren que este nuevo modelo económico es un lujo para los países en desarrollo. Yo sostendría que es una necesidad, ya que los países que están en el proceso de desarrollo, como el Perú, necesitan hacer una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de país quisieran ver dentro de 25 o 50 años? Y según las políticas económicas que se sigan, según el tipo de modelo económico que se adopte, se pueden ver diferentes resultados. Una sociedad con mayores divisiones entre ricos y pobres, mayores brechas, donde la economía se degrade o el medio ambiente se degrade. Una sociedad muy diferente. El problema es que muchas decisiones tienen consecuencias que duran generaciones y décadas, de manera que las decisiones que se tomen hoy en día tendrán consecuencias dentro de 25 a 50 años. Lo que espero haber transmitido a ustedes esta noche es que la globalización ha presentado muchas oportunidades nuevas, pero también ha presentado una gran cantidad de riesgos. Yo creo que si manejamos bien esos riesgos y aprovechamos las nuevas oportunidades, la globalización tiene perspectivas de enriquecer a la gente del mundo desarrollado y en desarrollo, tanto a ricos como a pobres. Pero si no se maneja bien, y en muchos países no se le está manejando bien, hay el riesgo de que ocurra exactamente lo contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Stiglitz, por esta brillante presentación, esta brillante exposición magistral sobre los desafíos que tenemos para un crecimiento sostenido dirigido a reducir la pobreza y sobre cómo manejar las bonanzas y reducir las crisis en un mundo globalizado. Sin duda, nos da mucho que pensar, sobre todo cuando hemos visto, de acuerdo a CEPAL, que hemos estado creciendo alrededor de un 4,5% en los últimos años.
el mayor crecimiento en un cuarto de siglo, y sin embargo tenemos hoy todavía 250 millones de pobres en las Américas. No somos el continente más pobre. De hecho, el ingreso per cápita de Latinoamérica y el Caribe es alrededor del promedio mundial y aproximadamente $2.000 superior al ingreso per cápita de los países en desarrollo. Sin embargo, también, y por el otro lado, el menor orgullo de ser el continente más inequitativo del mundo. Las Américas son el continente en que las diferencias entre los ricos y los pobres son las más grandes. Tenemos aquí a prestigiosos economistas peruanos que compiten con el doctor Stiglitz en su conocimiento sobre los problemas de la economía mundial y de la economía nacional. Yo quisiera darle la palabra a cada uno de ellos, pedirle que sean cortos, de modo que podamos tener un intercambio también con la audiencia aquí en la Biblioteca Nacional. Primeramente, el doctor Richard Webb. El doctor Webb estudió en St. Andrews University, un máster en Economía y Geografía, tiene un PhD en Economía de la Universidad de Harvard, fue jefe del Departamento de Economía de la Universidad Católica y profesor visitante en Princeton, se desempeñó como economista en el Banco Mundial y fue presidente del Banco Central de Reserva del Perú durante 3 periodos. Ocupó el cargo de presidente del directorio del Banco Latino y actualmente es presidente del estudio Málaga Webb y Asociados y es director del Centro de Investigación Económica de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Webb, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Stiglitz, por una extraordinaria visión que nos ha dado usted de los, sobre todo diría, de los riesgos que vienen con la globalización. Estamos, yo creo que en el Perú, ciertamente en el Perú, hay bastante optimismo con relación a los aspectos positivos de la globalización, y ese optimismo se debe seguramente en bastante grado al relativo éxito que hemos venido teniendo en los últimos años y también a algunos logros especiales y que los hemos interpretado como importantes pasos para aprovechar lo bueno que nos puede significar la globalización, como por ejemplo el acuerdo reciente firmado con los Estados Unidos, el TLC. Entonces todo eso ha creado bastante motivo de optimismo. Quisiera mencionar, además de eso, un detalle que en realidad no es tan detalle. Estamos hablando, y el profesor ha hablado de cifras de crecimiento de la producción, o PBI, en varios países. En el Perú sabemos que estamos teniendo cifras altas en los últimos años, quizás va a ser algo así como 8% este año. Algo que está pasando desapercibido es que el 8% de hoy en el Perú es más o menos equivalente a un 10% hace 20, 25 años, porque hace 25 años la población estaba creciendo a 2,5% y hoy día el crecimiento de la población ha bajado a menos de 1% si se toma en cuenta la alta emigración de la población.
Entonces, y eso se está dando en la mayor parte del mundo también. Bueno, entonces hay una serie de elementos positivos. Sin embargo, entonces, precisamente quizás por esa visión optimista, y en parte creo que es una necesidad de optimismo después de años tan difíciles que hemos tenido, es casi una necesidad psicológica. Y eso nos puede estar llevando a no ver o no darle suficiente peso a los tipos de problemas que vienen con la globalización y con lo que él llama el modelo de desarrollo y de consumo norteamericano. Y él ha mencionado una serie de ejemplos que son, yo creo, legítimos motivos de preocupación. El más evidente, seguramente, es todo lo que tiene que ver con el cambio climático y los problemas ecológicos. Pero los problemas y riesgos más económicos que él ha mencionado, como la inestabilidad, el mayor impacto de la inestabilidad financiera mundial sobre nosotros, todos esos también son cosas que deberíamos tener, ser motivo de más estudio y más atención. Al final, el profesor Stiglitz nos puso sobre la mesa una frase, la necesidad de un nuevo modelo económico. Nosotros, quizás especialmente yo, que ya llevo algo más de 40 años en esta profesión, recuerdo que en todo el tiempo, en todo ese tiempo, hemos estado escuchando esa misma frase, que era necesario un nuevo modelo económico. Y han habido una serie de experimentos. El Perú ha sido uno de los países más experimentales en términos de modelos económicos. Entonces, naturalmente puse mucha atención a esa propuesta y con un poquitito de nerviosismo. Y yo quisiera terminar con una pregunta, si no podría rogarle al profesor Stiglitz explicitar un poco más qué sugerencias más concretas tiene él con relación a esa propuesta. El doctor Diego de la Torre, otro prestigioso economista peruano, máster en Administración de Negocios del London Business School, licenciado en Administración de la Universidad del Pacífico de Lima, es socio de la firma Aletheia Capital y Quikrete Perú, se desempeña como profesor en la Universidad del Pacífico y es actualmente presidente ejecutivo de la Viga Sociedad Anónima, empresa dedicada a la distribución y comercialización de materiales para la construcción. Adelante, doctor Diego de la Torre. Antes que nada, quería agradecer a la universidad por invitarme. Es primera vez que estoy sentado en una mesa con un premio Nobel y por eso quizás quisiera, aparte de su brillante presentación, iniciar quizás con una frase de otro premio Nobel, que es un latinoamericano. Cuando cayó el muro de Berlín, el premio Nobel de la Paz, Octavio Paz, que es un mexicano, dijo, cuando cayó el muro, que las respuestas no fuesen las correctas no significa que las preguntas no lo fueran. Hay todavía preguntas que son importantes, dada la pobreza que hay en el mundo. El debate entre los académicos es dos cosas muy sencillas: cómo crear riqueza y cómo distribuirla mejor. Generalmente los académicos y los intelectuales ponen mucho énfasis en cómo distribuir la riqueza, lo cual es sumamente importante.
pero creo también